Bien, muchachos, ¿qué nos tocó hoy día? ¿Repaso? Ya acabamos la semana pasada el temario. ¿Qué toca esta semana? Buenos días. Caro, buenos días, buenos días. ¿Qué tema toca hoy día, chicos? Pues la semana pasada acabamos tanto por ciento, ¿no? Buenos días, buenos días. ¿Qué nos toca, chicos? ¿Qué material? Porque quiero saber qué material les toca. A ver, semana 9, aritmética, semana. A ver, déjame ver. Semana 9. A ver. Me estoy confundiendo con, pero como hay varios ciclos, a ver, déjame ver. Ah, ya. Ya, a ti te toca este tema, ¿no? Me estoy confundiéndome con los otros chicos. ¿Cuál repaso? A ver. Ya, toca este material, ¿no? Ya. Muy bien, entonces tengo que cargar la diapositiva. Dame unos minutitos. Acá nomás voy a cargar. Ya. Ya. Ya, listo, chicos. Vamos a empezar ahora sí. Ya, a ver, chicos. Estaba confundiéndome con otro ciclo, ¿no? Estaba confundiéndome con otro ciclo, no sé cuál era. Había un ciclo que supuestamente ya habíamos acabado por decir, ¿qué tema es? Ya, muy bien. A ver, lo que toco hoy día es números racionales. Estamos en la semana 9, también tienes razón, ¿no? Semana 9, números racionales. Bueno, hay que hacer todo racionales 1 y racionales 2. Lo que normalmente lo hacemos en 2 semanas, hay que hacerlo ahora en una sola semana, toda la teoría y también unos problemitas. Bien, voy a compartir contigo la diapositiva para no perder tiempo. Ya está. ¿Estás viendo la diapositiva? Confírmame, por favor. Ya. A ver, cuando hablamos de números racionales, ¿sí? ¿De qué se trata? Bueno, acá le ponen números racionales, pero que en realidad solamente lo que se va a estudiar es una parte de ese conjunto. Recuerda que si tú más o menos sabes la historia de los números racionales, esto empezó así, ¿no? Los conjuntos numéricos se van creando por necesidad que va teniendo el hombre. Es decir, el primer conjunto numérico que se creó fue el conjunto de los números naturales, ¿sí? El conjunto de los naturales. Donde sabes que cuando hablamos de natural nos referimos al 0, al 1, al 2, ¿cierto? Al 3, al 4 y bueno, así continúa, ¿no? Continúa. Eso. Después de tener el conjunto de los naturales, el siguiente conjunto que se creó fue el conjunto de los enteros.
¿cierto? El conjunto de los números enteros, que ya también lo hemos estudiado, ¿cierto? De tal manera que todo número natural ya era entero, claro, porque los naturales estaban contenidos en los enteros, ¿cierto? En los enteros. Y prácticamente, ¿quiénes faltarían ahí? Por ejemplo, ya tengo al 0, tengo al 1, tengo al 2, tengo al 3. ¿Faltarían quién? Por ejemplo, el menos 1, ¿cierto? Por ejemplo, el menos 1, que estaría por ahí. El menos 2, perdón. El menos 3, el menos 4, ¿cierto? Y bueno, los neutros. De tal manera que ahí tienes los enteros, que vienen desde menos infinito hasta el más infinito, ¿no? Desde menos infinito hasta más infinito. Están todos. Y ahora, para terminar ya, realmente casi ya estamos terminando todo nuestro temario, la otra semana terminamos, solamente nos faltaría estudiar el conjunto de los racionales. El conjunto de los racionales. El Q. ¿Cierto? Y hasta ahí solamente estudia aritmética. Aritmética solamente estudia hasta ahí. ¿Está bien? Pero ¿y los reales y los complejos? No, eso ya lo aprendes en álgebra. En aritmética solamente se estudia hasta acá, hasta lo racional. ¿Está bien? Pues varias veces te he dicho, aritmética es mucho más sencillo, ¿ves? No son muchos conjuntos numéricos lo que se estudia. ¿Está bien? Y ahora vamos a estudiar eso. Pero si tú te das cuenta, estudiar a este Q, ¿no? Ya no tendría sentido estudiar todo esto. ¿Por qué, bro? Porque todo esto ya lo has aprendido. O sea, a ti lo que te faltaría estudiar solamente es esta parte, los números que están acá, ¿cierto? ¿Y eso cómo se llama? Ahora te lo voy a explicar. Entonces vamos a empezar. ¿Qué cosa es un número racional? ¿A qué le llamamos número racional? Son aquellos números que se puede representar como el cociente de dos enteros, pero con denominador diferente ser. Es decir, un número racional es aquel numerito que lo puedes representar como el cociente de dos números enteros. Por ejemplo, a ver, vamos a ponerte un número racional. Por ejemplo, un número racional podría ser de repente el 15 sobre 2. ¿Sí? 15 sobre 2, eso sería un número racional. ¿Está bien? Porque lo puedo expresar como el cociente de dos números enteros. Eso sería racional. Otro, por ejemplo, otro racional podría ser de repente el 6, no sé, sobre 10 si quieres. ¿Sí? También sería un número racional. Esto también sería un número racional. Profe, otro podría ser el menos 5, ¿cierto? Sobre 7. Menos 5 sobre 7. También sería un número racional. ¿Ves? Profe, otro. Profe, también podría ser el 14 si quieres, ¿no? Sobre 2. 14 sobre 2 también. No, profe, 14 sobre 2 no, porque sale 7. ¿Y qué tiene que ver? Eso es racional. Pero es entero, profe. Pero no estás viendo ahí el gráfico que todos los enteros están dentro de los racionales. ¿Qué quiere decir? Que todo número natural o todo entero ya es racional. Esto también es racional. Por más que algunos dirán, pero 14 entre 2 es 7. Está bien, es entero, pero también es racional. ¿Eh? Pues decimos que todo entero es racional. A eso le llaman número racional. Pero, ¿qué voy a hacer? Como el conjunto es muy grande, lo voy a cortar. ¿Y cómo lo voy a achicar? Estudiando lo que se llama los números fraccionarios. ¿Qué cosa es un número fraccionario? Son aquellos racionales, pero que no deben ser enteros. Son aquellos racionales, pero que no deben ser enteros. De estos 4 numeritos que he puesto, ¿quién no sería fraccionario? Dímelo, a ver, ¿quién no sería fraccionario?
¿Quién no sería fraccionario? El 14 sobre 2, efectivamente. ¿Quiénes serían fraccionarios? Los fraccionarios serían estos tres. Esos tres serían fraccionarios, ¿sí? Solamente esos tres, ¿sí? A esos tres le llamamos fraccionarios. Son aquellos racionales, pero que no son enteros. Fraccionarios. Y eso es lo que vamos a estudiar. O sea, en otras palabras, de este conjunto, ¿qué es lo que nos faltaría estudiar? Nos faltaría estudiar este conjunto, chicos. Vamos a ponerle de color verde. Nos faltaría estudiar todos los números que están acá, ¿sí? Todos los que están en la coronita aquí, ¿sí? Todos los números que están fuera de los enteros, pero dentro de los racionales, esos son los fraccionarios, ¿sí? No puede ser ningún número natural, todo esto, ¿sí? Lo que estoy sombreando. Más o menos para que te des cuenta qué es lo que vamos a estudiar. Por eso dije hace un momento, el título dice racionales, pero en realidad no vamos a estudiar a todos los racionales. Solamente vamos a estudiar a los que están acá afuera. Estos son los fraccionales. Todo lo que estoy rayándolo de verde, ahí están todos los fraccionales. ¿Está bien? Pero igual siguen siendo muy grandes el conjunto. Sí, muchachos. Entonces vamos a reducirlo un poquito más. ¿Y cómo se reduce un poquito más? Con lo que tú quieres ver, lo último. O vamos a ponerte ejemplo primero. Por ejemplo, ejemplo de números fraccionarios. Ahí está. ¿Quiénes son fraccionarios? 3 sobre 4, 11 sobre 5, menos 2 sobre 8. Esos son fraccionarios. Pero los otros tres no son fraccionarios. ¿Por qué no son fraccionarios? Porque sale un valor entero. Cuando lo divides te sale un valor entero. 4 sobre 2 es 2. 15 entre menos 5 sale menos 3 y es entero. Menos 36 entre 12 sale 3 y sale entero. Sale menos 3, perdón, y sale entero. Por eso que ellos no son fraccionarios. Profesor, ¿usted va a estudiar números de esa forma? Sí. Pero como te digo, eso que es sombreado, todo esto que está sombreadito, vamos a poner aunque sea, son los fraccionarios. Lo voy a poner acá. Estos son los fraccionarios. ¿Está bien? Pero siguen siendo muy grandes, profe. Sí, entonces vamos a reducirlo un poquito más. ¿Y cómo lo reduzco? Usando la palabra fracción. ¿Y qué es fracción? ¿Qué es lo que justamente te viene en San Marcos? En San Marcos no te viene racional, no te viene fraccionario. En San Marcos lo que te viene solamente es fracción. ¿Y qué es fracción? Son aquellos números fraccionarios, pero cuyos términos son positivos. O sea que de este conjunto que está de color verde, de todo eso que está de color verde, todavía de ahí vas a estudiar un conjunto más chiquito todavía. Algo así, muchachos. Es como si de acá, a ver, para que me entiendas, de este conjunto vas a sacar un subconjunto, un pedacito. De todo ese conjunto que es grande, vas a sacar un pedacito. Ese pedacito, ¿cómo se llama? Fracción. O sea que, profe, toda fracción es número fraccionario, sí, pero vas a estudiar solamente un pedacito, fracción, un pedacito. ¿Está bien? ¿Y cuándo se dice que un número es una fracción? Dice, son aquellos fraccionarios cuyos términos son positivos. Por ejemplo, de estos tres números fraccionarios que están acá abajito en el ejemplo, ¿quién no sería fracción? No sería fracción este de acá. ¿Por qué? Porque el término de arriba es negativo. ¿Está bien? Bien, voy a ponerte ejemplito y para eso necesito borrar el gráfico. Más o menos entendiste lo que tienes porque voy a borrar ese gráfico que estaba a su derecha. ¿Ya lo puedo borrar? Ya lo voy a borrar. Es decir, ¿qué es lo que vamos a estudiar nosotros? Fracción. Y eso es lo siguiente. ¿Ve? Vamos a ponerte, ya más o menos te expliqué cómo es el conjunto que vamos a estudiar. ¿Está bien? ¿A qué le llaman fracción? Son aquellos números que se van a representar de esta manera. Es un A sobre B, donde sabes que el término de arriba se conoce como numerador
el término de abajo se le conoce como denominador. Sí, pero para que ese A sobre B sea fracción, tiene una condición, o dos condiciones, perdón. ¿Cuál es la primera? Que tanto el término que está arriba como el de abajo, o sea, numerador y denominador, deben ser entero positivo. Y aparte, al dividir el A entre B, no te debe salir una cantidad entera. Y eso significa que A no debe contener a B. ¿Sí o no? Por ejemplo, fracción. ¿Cuándo decimos que una fracción? A ver, ahí están los cuatro primeros. Los cuatro primeros serían fracción. Por ejemplo, 10 sobre 8 es fracción. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque tanto el de arriba como el de abajo es entero positivo y cuando divides nos sale una cantidad entera. Igual 5 sobre 4, 8 sobre 16, 7 sobre 14. Esos serían ejemplos de fracción. Pero los que no pueden ser fracción por ningún motivo, ¿sí o no? Sería menos 6 sobre 7. ¿Por qué, profe? Porque el de arriba es negativo. Lo mismo el otro. Y el tercero, profe, los dos son positivos. Sí, pero no es fracción porque sale una cantidad entera. Por eso no es fracción. Profe, ¿estos tres últimos no son fracción? No. ¿Pero son racionales? Sí, son racionales. Son racionales, pero no es fracción. Y lo que nosotros vamos a estudiar solamente son números de esta forma. Nosotros vamos a estudiar números como este de acá, como este de acá, ¿cierto? Como 8 sobre 16. Solamente vamos a estudiar números donde el término que está arriba y el término que está abajo sean enteros positivos. Y que cuando dividas no te salga una cantidad entera. ¿Está bien? Ahora, ¿y qué cosa voy a estudiar? Quiero que te des cuenta de algo. Por ejemplo, en el primer ejemplito, 10 sobre 8, te das cuenta que tanto el 10 como el 8 lo puedo simplificar. Y cuando se puede simplificar, esa fracción recibe un nombre. En la siguiente, 5 sobre 4. No se puede simplificar y cuando no se puede simplificar, recibe otro nombre. Pero aparte también te das cuenta que el término que está arriba es mayor que el término de abajo. 5 es mayor que 4. Cuando tengas una fracción con esa condición, tiene otro nombre. O sea, mejor dicho, de acuerdo al numerador y denominador, se le da nombre a la fracción. Y son tres nombres que debes aprender. En realidad son tres clasificaciones que son 6 nombres que debes aprender. ¿Sí? Entonces, y eso es lo que voy a poner a continuación, que dice acá, que de acuerdo al entero positivo que uno elija como numerador y denominador, las fracciones se van a clasificar. ¿Cuál es el nombre que se le va a dar a esta fracción? El nombre te lo voy a mencionar en la siguiente diapositiva. Voy a cambiar la diapositiva, muchachos. ¿Ya tomaste foto? Confírmame. ¿Ya puedo cambiar? Listo, dice ya, listo. Voy a cambiar, listo, ya. Oye, de acuerdo al numerador y denominador, la fracción, el primer nombre que se va a dar con respecto a la unidad, una fracción puede ser propia o puede ser impropia. Cuando se dice que una fracción que es de la forma A sobre B, primera esta. Cuando una fracción que es de la forma A sobre B, ¿cuándo es propia? Cuando su valor sea menor que la unidad. O es lo mismo decir que el numerador es menor que el denominador. Cuando el numerador es menor que el denominador, la fracción es propia. Y ahí abajo tienes tres ejemplitos. Por ejemplo, una fracción propia, 1 sobre 2. ¿Por qué es propia? Porque el 1 es menor que 2. 3 sobre 8 es propia, porque 3 es menor que 8. A eso se le llama fracción propia. ¿Está bien? Propia. Oye, ¿y cuándo se dice que una fracción es impropia? El otro nombre. Y se dice que la fracción es impropia cuando al dividir el numerador entre el denominador, su valor debe ser mayor que la unidad. O es lo mismo que ahora el numerador
sea mayor que el denominador. El numerador sea mayor que el denominador. Y también tienes 3 ejemplos, porque te puedes acordar, ¿cierto? A eso se le llama fracción propia e impropia. Siguiente nombre. Siguiente nombre. Por su denominador. De acuerdo al denominador que pongas, una fracción puede ser decimal o puede ser ordinaria. Cuando se dice que una fracción que es de la forma A sobre B es decimal. Cuando su denominador es una potencia de 10, o sea, un 10 elevado a la k. ¿Qué significa? Que el denominador solamente puede ser 10, 100, 1000, 10.000. Una potencia de 10. Ojo, potencia de 10, no múltiplo de 10. Potencia de 10. ¿Por qué? Porque hay algunos chicos que dicen, profe, esta fracción es decimal. Por ejemplo, digamos 3 sobre 20. No, pero profe, es 20, tiene el 10. No, esto no es decimal. Esto no es decimal. Decimal para que sea, mira los ejemplos. El denominador debe ser 10 a la 1, que es 10, 10 al cuadrado, que es 100, 10 al cubo, que sería 1000. Su denominador debe ser 10, 100, 1000, eso. A eso se le llama fracción decimal. ¿Y cuando se dice que una fracción es ordinaria? El otro nombre. Cuando su denominador sea diferente a una potencia 10. O sea, en otras palabras, cualquier valor. Puede ser cualquier valor menos el 10, 100, 1000, eso. ¿Está bien? Por ejemplo, mira, 7 sobre 8 es ordinario. ¿Por qué? Porque el 8 no es una potencia 10. 9 sobre 45, porque 45 no es una potencia 10. A eso se llama fracción ordinaria. Pero la que puso hace un momento 3 sobre 20, eso sería ejemplo de una fracción ordinaria. Eso sería ordinario. ¿Está bien? ¿Qué más? A ver. ¿Qué más? También otro nombre. También por los divisores comunes de sus términos. De acuerdo a los divisores comunes que tengan sus términos, una fracción puede ser reductible. Cuando decimos que una fracción que es de la forma A sobre B es reductible, cuando se puede simplificar. Y si yo puedo simplificar es porque los términos no son pésimos. Y ahí está 3 ejemplitos, porque te cuenta, ¿ves? ¿Por qué es reductible 7 sobre 14? Porque tanto el 7 como el 14 tienen séptima. Entonces yo le puedo sacar séptima. A ver, vamos a tacharlo. Es como si yo sacara séptima acá y séptima al 14. Ya lo puedo simplificar. Pues se dice que es reductible. Deben tener algo en común. Mitad, tercia, lo que tú quieras. Igual el otro, 8 sobre 24, es reductible. ¿Por qué? Porque tienen mitad, tienen cuarta, tienen octava. Ya tú ves cuál lo cancelas, ¿cierto? Y el otro es fracción reductible, irreductible, perdón. Cuando se dice que una fracción es irreductible, cuando no se puede simplificar. Y si yo no puedo simplificar, es porque tanto el numerador como denominador son pésimos. Y ahí tienes 4 ejemplitos de fracciones irreductibles. 7 sobre 8 no contiene nada. ¿Recuerda por qué? Porque son consecutivos. Y 2 números consecutivos, la semana pasada hemos dicho que son pésimos. 4 sobre 15, no hay nada para simplificar. 19 sobre 11, no hay nada para simplificar. A eso se le llama irreductible. Esos son los 6 nombres que te tienes que acordar. En especial el del 1 y del 3, que son los que vienen más, del 1 y del 3. ¿Qué más, profe? También debo acordarme lo que se conoce como fracción equivalente. Oye, ¿cuándo se dice que una fracción es equivalente a otra? Cuando tienen el mismo valor. Y si tienen el mismo valor, ¿cómo lo voy a obtener, profe? Simplemente una fracción equivalente se obtiene cuando tanto al numerador como denominador lo tienes que multiplicar por el mismo
Ya, a ver, disculpen chicos, ¿sí? Un percance ya. Te estaba mencionando, ¿ya? Fracción equilibrada. Se obtiene simplemente al multiplicar a los términos de una fracción irreductible. Acuérdate que tiene, ahí dice bien claro, de una fracción irreductible por un entero. Por ejemplo, 4 sobre 7. Si tú divides 4 entre 7, te va a salir un numerito, ¿cierto? Pero ese resultado también lo puedes obtener de la fracción 8 sobre 14. ¿Y cómo obtuviste ese 8 sobre 14? Cuando ese 4 y ese 7 lo multiplicas por 2. Por 2 arriba, por 2 abajo. Oye, también podría ser 12 sobre 21. ¿Cómo lo tienes? Cuando lo multiplicas por 3 arriba, por 3 abajo. Y en forma general, ¿qué haces? Un n arriba, un n abajo. O un k, lo que tú quieras, ¿cierto? Pero es muy parecido cuando como resuelvo los problemas de razones, algo así. ¿Sí? Pero acuérdate que tienes que poner un k arriba, un k abajo, un n arriba, un n abajo, pero a los términos de la fracción irreductible. Muy bien. Bien, chicos, paso a la siguiente diapositiva. Voy a cambiar. ¿Ya puedo cambiar? Ya, listo. Vamos a cambiar entonces. Para eso borro, porque si no va a salir en la otra. Primero borro todo esto. Ya está. Ah, falta esto, falta esto. Ya está. Y por último, en esta parte son las propiedades de fracción, Pero las propiedades solamente son para fracciones irreductibles. ¿Sí? Para fracciones irreductibles. Primero, si yo tengo dos fracciones irreductibles y lo sumas, ojo, si yo sumo dos fracciones irreductibles y el resultado te sale una cantidad entera, ojo, el resultado si te sale entero, o sea, tienes entero, ¿qué puedes afirmar? Que tenían el mismo denominador. Ten cuidado, la propiedad dice que si la suma te sale entero, entonces tú puedes afirmar que tienen el mismo denominador. No lo contrario. ¿Por qué te digo, te aclaro eso? Porque ustedes por lo general lo interpretan al revés. Como acá te dice B igual a D, entonces ustedes ahí chicos dicen, ah, ya, profe, me acaba de decir que si dos fracciones tienen igual denominador, o sea, homogéneas, me va a salir entero al sumar. No, eso no es cierto. Lo contrario, no. Y tú puedes ponerte un ejemplo si quieres. Mira, por ejemplo, a ver, tuviéramos 7 quintos. Es una fracción irreductible, ¿cierto? Súmalo con 9 quintos, que también es irreductible. Y tienen igual denominador. Pero 7 quintos más 9 quintos sería 16 quintos, ¿cierto? Oh, profe, no sale entero. Qué mentiroso, el profe me ha engañado. No, es que yo no te he dicho eso. Yo no he dicho eso. Yo no he dicho que si tú sumas dos fracciones con igual denominador te va a salir entero. La propiedad dice bien claro. Si la suma te sale entero, puedes afirmar ello. O sea, mejor dicho, primero debes asegurarte que la suma te sale entera. Si la suma te sale entera, recién puedes afirmar que tenían igual denominador. Antes no. ¿Está bien? Y la segunda propiedad tiene que ver con lo que vimos la semana pasada. Máximo común divisor y mínimo común. Pero ahora de fracciones. Es decir, el máximo común divisor de las fracciones A sobre B y C sobre D, ¿a qué es igual? Arriba sería máximo común divisor de los numeradores
Y abajo, como denominador, sería el mínimo común múltiplo de los denominadores. Y lo mismo si me piden mínimo común múltiplo de fracciones irreductibles, arriba sería mínimo común múltiplo y abajo sería máximo común divisor. De esa manera calculas el máximo y el mínimo. ¿Está bien? Muy bien, chicos. Bien, ¿qué más, profe? ¿Qué más? Bueno, esa era la primera parte, pero como te digo, está todo el tema de racionales. Entonces ahora vamos a poner la segunda parte. ¿Y cuál es la segunda parte? Número decimal. ¿Sí? Ahora decimal. Una vez que sabes que hay fracción propia, impropia, irreductible, todo, ahora veamos los números decimales. ¿Qué son los números decimales? Los números decimales solamente se va a obtener cuando dividas los términos de una fracción. Es decir, un número decimal se obtiene cuando dividas los términos de la fracción. Es decir, cuando dividas el numerador entre el denominador, te sale el número decimal. Y todo número decimal tiene esta forma. Es un ABC, va a una coma, que se llama coma decimal, y después siguen otros numeritos, como D, E, F, así, donde lo que está a la izquierda, de la coma para la izquierda, es la parte entera, y de la coma para la derecha es la parte decimal, ¿cierto? O sea, todo número decimal tiene esa forma. Por ejemplo, 25 sobre 8 va a generar ese decimal. Sí, profe, claro, compruébalo si quieres, tú sabes dividir, ¿no? Sin necesidad de calculadora. 25 sobre 8. Vamos a hacer, justificar por qué sale ese número. A ver, 25 entre 8. 25 entre 8 lo contiene 3 veces. Entonces acá pongo 3. 3 por 8, 24. Pongo acá el 24 y resto, ¿cierto? Resto. 1. ¿Está bien? Hasta ahí eran los enteros. Pero ahora estoy trabajando en decimales. ¿Qué quiere decir? Que debo continuar con la división. Pero uno ya no lo contiene al 8. Entonces se pone una comita y se pone un cerito acá. ¿Cierto? Y un cerito acá. Y ahora sí, 10 entre 8, ahora sería 1. 1 por 8 acá sería 8, ¿cierto? Lo resto. Y acá va a ser 2. Profe, no lo contiene. Entonces, profe, otra coma. ¿Cómo vas a poner otra coma? No, se pone, como ya no lo contiene, ahora solamente pone un cerito acá. Y ahora sería 20 entre 8, que sería A2, que sería 16, ¿cierto? Lo resto, ¿cierto? Queda 4, queda 4. No lo contiene, otro cerito. 40 entre 8, ahora sería 5. Y 5 por 8 sería 40. Cuando resto, ya no queda nada. Ah, ¿qué quiere decir? Que ahí termina tu división, pues, ¿cierto? Ahí no hay nada ya. Y esto es el número decimal, ¿ves? El 3,125. De esa manera se obtienen los números decimales, ¿ves? Cuando divides nomás, ¿cierto? Otro, por ejemplo, el 29 sobre 11. Cuando tú dividas te va a salir 2,6363, pero a diferencia del otro, te vas a dar cuenta que nunca vas a terminar de dividir. Nunca vas a terminar de dividir. Y aún más, te das cuenta que se empieza a repetir el 63, 63, 63, 63, ¿cierto? Y eso lo puedes representar como 2,63 y le pones un sombrerito. Le pones un sombrerito. ¿Está bien? Otro, por ejemplo, 5 sobre 2. Ahora ya no va a tener parte entera. Sale 0,41, 6, 6, 6, 6, 6, así. Pero también nunca vas a terminar de dividir, ¿cierto? Y ahí están 3 ejemplitos de número decimal. Pero justamente los 3 ejemplitos que te he mencionado ahí tienen que ver con los 3 tipos que vamos a estudiar. Por ejemplo, el primero se conoce como decimal. Es un decimal que cuando yo divido, no, cuando yo divido los términos de la fracción, se puede terminar la división. A eso se conoce como el decimal
exacto. Al otro, los otros dos son decimales inexactos, porque nunca vas a terminar. Sí, pero el otro, ¿cierto? Que te das cuenta que se va repitiendo 6363, que se llama el periódico puro. Se llama el periódico puro. Y el otro se llama el periódico, ¿quién se acuerda? Mixto. El periódico mixto, ¿sí? Y esos son los tres tipos de decimales que vamos a hacer. ¿Y ahora qué voy a hacer, profe? A saber cómo una fracción me va a generar decimal exacto, periódico puro o periódico mixto. Para eso vamos a ponerlo siempre. Vamos a clasificarlo también. Oye, el primero, ¿cómo saber que una fracción genera decimal exacto? Ya te he explicado, ¿ves? Para que una fracción irreductible genere un decimal exacto, es cuando el denominador posee únicamente los factores primos 2 y o 5. Y la cantidad de cifras en la parte decimal va a estar determinada por el exponente ya sea del 2 o del 5. O sea, para saber cuántas cifras decimales te van a salir, perdón, cuándo te sale un decimal exacto, es porque el denominador solamente al descomponerlo canónicamente debe tener al 2, debe tener al 5 o puede tener ambos. Y la cantidad de cifras lo va a determinar el mayor exponente ya sea del 2 o del 5. Por ejemplo, a ver, porque entiendas, 3 sobre 8. Si tú quieres poner en tu calculadora 3 sobre 8 te va a salir ese decimal. ¿Y por qué sale decimal exacto? Porque el denominador es 8. ¿Y qué tiene que ver? Que si 8 tú lo descompones canónicamente viene de un 2 al cubo. Te das cuenta que solo tiene el 2, ¿cierto? Y por tener solo el 2 es exacto. Y aún más, como su exponente es 3, te sale con 3 cifras. Compruébalo, chicos, si tienes duda. Otro, por ejemplo, 54 sobre 125. La fracción es irreductible. Pero 125 viene de 5 al cubo. O sea, tiene al 5 solamente. Entonces genera decimal exacto. Y como tiene 3 cifras, es al cubo, su exponente es 3, genera 3 cifras decimales. Pruebe otra vez. Si fuera 91 sobre 2500. 91 sobre 2500 también te va a generar un decimal, ¿sí? Exacto. ¿Por qué? ¿Cuál es la descomunión canónica? Bueno, acá era 91, ¿no? Le he puesto 9, me equivoqué. A ver. Ya está. 91 entre 2500. Pero 2500 es 5 a la cuarta por 2 al cuadrado. Ahí le he puesto 2 al cubo, también me equivoqué. ¿Ve? Tápelo, profe, tápelo. Ya vamos a taparlo. A ver. Primero, ¿ven? Me equivoqué acá también, ¿ves? Yo también me equivoco, ¿ves? Ya. Acá debe ser 2 elevado al cuadrado. Ya, así. ¿Está bien? Un ratito. Juana, contesta. Juana. 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 Ya, a ver.
Te estaba mencionando, 91 sobre 2500 genera un decimal exacto. ¿Por qué? Porque si tú descompones 2500 es 2 al cuadrado por 5 a la cuarta. ¿Te das cuenta que solo debe tener al 2 y al 5? ¿Ves? Tiene al 2 y al 5. No debe aparecer otro primo que no sea el 2 ni el 5. O bien tiene al 2, o tiene al 5, o puede tener a ambos, pero no puede aparecer otro primo que no sean ellos. Y la cantidad lo va a determinar el mayor exponente. En este caso, como el 5 está elevado a la cuarta, genera 4 cifras. Por eso. Voy a cambiar de dispositivo. Ya, listo, chicos. Voy a cambiar, rapidito. Pero el mayor exponente al que esté elevado el 2 o el 5 es el... Claro, pero por eso es el mayor exponente, por eso, ya sea del 2 o del 5. El otro, el periódico puro. ¿Y cómo saber que una fracción genera un periódico puro? Dice, si en su descomposición canónica el denominador no debe tener los factores 2 ni 5. Ahora es lo contrario, el denominador no debe tener 2 ni 5. Y la cantidad lo va a determinar por la tabla de 9. Tienes que aprender de la tabla de 9. ¿Cómo es eso, profe? Esta tablita. Tienes que aprenderte esa tabla, ¿no? La descomposición canónica de un número formado por puros 9. ¿Cómo, profe? No entiendo. A ver, me aprendo la tabla, estoy como. Por ejemplo, a ver, te explico rapidito porque no nos dan el tiempo. 2 sobre 3. Por ejemplo, 2 sobre 3 genera un periódico puro. ¿Por qué? Porque el denominador es 3 y 3 no tiene al 2, no tiene al 5. Entonces genera periódico puro. Y aún más, ¿por qué me sale 0,6 nomás? ¿Por qué una cifra periódica nomás? Porque el 3, ¿dónde está el primer 3? Pruebe, pero en esa tablita que está puesto, todos tienen el 3. Sí, pero ¿dónde está lo que es escrito por primera vez? Ah, por primera vez lo has escrito en un 9, ¿cierto? En un 9, ahí fue donde apareció el primer 3. Entonces, como está contenido en un solo 9, por eso genera una cifra periódica. Por ejemplo, otro, 4 sobre 33. Eso también genera periódico puro, porque el 33 no tiene al 2, no tiene al 5. Pero ¿por qué con dos cifras periódicas? Porque hay que ver dónde está el primer 33 que es escrito. Y acuérdate que el 33 lo formas con el 11 y el 3. Y eso está en 2 nueves. Pero también en 4 nueves. También en 6 nueves. Sí, pero por primera vez en 2 nueves. Como está conteniendo nueves, por eso genera dos cifras periódicas. Otra vez, 12 sobre 37. 37 no tiene mitad, no tiene quinta. ¿Y por qué con 3 cifras? Porque ¿dónde está escrito el primer 37? Acá, profe, en 3 nueves, mire, ven. Ah, ya, por eso genera 13. Ah, ¿sí es, profe? Sí. Y así puedo continuar y acá ve un ejemplito más. ¿Y qué pasaría si me dieran 24 sobre 707? Profe, ¿dónde está el 7 con el 101 juntos? El 7 está en 6 nueves. El otro, en cambio, está en 4 nueves. Sí, pero para que aparezcan juntos, le tomas el mínimo común múltiplo de las veces en la cual aparece ellos. O sea, en 6 y 4. Y el mínimo sería 12. ¿Qué quiere decir? Que te va a salir 12 cifras periódicas. ¿Está bien? Pero usted, ¿qué? ¿Tengo que aprender más 9? No. Solo aprendete hasta 6 nueves. Porque después ya todo lo que te piden, viene de acá. A partir de acá nomás ya se deduce. ¿Está bien? Muy bien, chicos. Voy a cambiar de diapositiva. Para entrar al último. ¿Ya puedo cambiar? Tomen foto para que después compartan con su compañero que no ve. Ya está, listo. Y por último, el periódico mixto. El periódico mixto es consecuencia de los otros dos. ¿Cuándo te sale un periódico mixto?
cuando el denominador tenga el 2 y o 5 y otros factores más. O sea, debe tener el 2 al 5, pero con otro primo. Por ejemplo, 7 sobre 12 genera un periódico mixto. ¿Pero por qué? Porque el denominador es 12 y 12 si tú le compones es un 2 al cuadrado por 3. Tiene al 2 y tiene al 3. Por eso genera periódico mixto. Porque si solo tenía el 2, era exacto. Si tenía solo el 3, era puro. Pero como ahora tiene los dos, genera mixto. ¿Está bien? Y la canticibra lo va a determinar la parte no periódica, es decir, lo que no tiene el arquito, mejor dicho, esto, lo que no tiene el arquito, pero vamos a ponerle otro color. Lo que no tiene el arquito se le conoce como las cifras no periódicas. ¿Sí? Esto le llaman la no periódica, no periódica. ¿Y quién lo determina la no periódica? A la no periódica lo determina el exponente del 2 o del 5. Claro, pero en este caso, como solo tiene el 2, lo va a determinar el exponente del 2. O sea, la no periódica lo determina él. ¿Y el otro por qué? El otro por la tabla de 9. El primer 3 estaba en 9, por eso genera una cifra. A ver, profe, otro ejemplito. Mejor lo voy a hacer así. Lo está tachando al otro, ¿no? No me gusta cuando lo tachan, no me gusta a mí. Hacerlo así. Él, y ahora sí lo subo. Por el exponente. Ahí está, sí. ¿Está bien? A ver, otro ejemplito, a ver. 15 sobre 88. 88 viene de un 2 al cubo por 3. Tiene el 2 y tiene otro primo, es el 11. Por eso genera un periódico mixto. ¿Está bien? Y si te das cuenta ahora, genera 3 cifras no periódicas. ¿Por qué 3 cifras no periódicas? Porque tiene al 2 al cubo. O sea, el 2 o el 5 genera la no periódica. Así es. Ellos generan las cifras no periódicas. No periódicas. Y el periodo lo genera el otro. ¿Está bien? Lo genera el otro. Ya casi ya no lo taché. Por el 3. Ya está. ¿Está bien? Aunque eso está en el siguiente ejemplito. Por ejemplo, el siguiente ejemplito. Ahí está, más claro. 54 sobre 175, que viene un 5 al cuadrado por 7. Oye, el 5 al cuadrado genera la parte no periódica. Por eso que hay dos que no tienen el arquito. Dos que no tienen el arquito. ¿Está bien? ¿Y por qué 6 con arquito? Por el 7. El 7 genera 6 cifras periódicas. En la tabla de 9, el 7 está en 6 nueves. Por eso. Esa es la forma como se generan los decimales. Oye, pero muy aparte de todo esto, que también debes aprender, lo que más te interesa de los decimales es la generatriz. Esto es lo que más vas a usar, chicos. Pero eso no quiere decir que el otro no sirve. Sí sirve para problemitas con un grado de dificultad un poquito más amplio. ¿Cuál es la generatriz? Ya te enseñé cómo obtener los decimales. Ahora, lo contrario, del decimal vuelves a la fracción. Por ejemplo, del decimal exacto, ¿cómo se vuelve a fracción? Si yo tuviera el 0,24, ¿cómo se convierte a fracción? Colocando 24 sobre 100. ¿Por qué 100, profe? Porque por cada cifra decimal, es decir, por cada cifra después de la coma decimal, vas a colocar 0. 24 tiene dos cifras, entonces colocas dos ceros, pero acompañado con 1. 24 sobre 100. Simplificas y te queda la fracción. Otro, ¿ve? 0,648. ¿Cómo se convierte a fracción? Escribiendo todo lo que ves que es 648 sobre 1000. Otro, 3,75. ¿Qué pasa si tuviera parte entera? Es lo mismo. Escribes todo lo que ves que es 375, pero solo lo divido entre 100. Entre 100. ¿Por qué 100? Porque solo tiene dos cifras decimales. En forma general, si te mencionan un 0, A, B, C, D, ¿y por qué me doy cuenta que es exacto? Por la rayita. Cuando es exacto, tiene rayita. ¿Cómo lo llevas a fracción? Escribes todo, que sería el ABCD numeral, pero ahora sería entre un número
formado con el 1 y 4 ceros. 10.000. Nada más. Y si fuera periódico puro, el periódico puro, ¿cómo se llama fracción? Por ejemplo, si yo tuviera 0,63, el arquito, ¿no? Escribo 63, pero ya no sobre 100, sino que cuando ya tiene el arquito, por cada cifra con el arquito se coloca 9. 9, 9. 63 sobre 99. ¿Está bien? El otro, si fuera 0,524, 0,524, ¿qué es? Escribo todo que es 524 sobre 999. Pero si tuviera parte entera, mira, acuérdate, mira los puntitos que vamos a hacer en los problemas ahorita. Sería todo lo que ves que es 345, pero le restas la parte entera. Y lo divides entre 99. ¿Por qué entre 99? Porque solo tiene dos cifras con el arquito. ¿Está bien? Entonces, en forma general, si tuviera un 0, A, B, C, D, pero ahora es con arco, ya no es con rayita, ¿viste? Sería todo lo que ves que será el A, B, C, D numeral, pero entre un número formado por 4 números. De esa manera. Y por último, para el periódico mixto. Voy a cambiar diapositiva. Ya, al final. ¿Está bien? Voy a cambiar, chicos. Ya. Y por último, para el periódico mixto. ¿Cómo sería? Por ejemplo, si tuviera 0,26 periódico mixto, se escribe todo lo que ves, le resto lo que no tiene el arco, en este caso es 2, y lo divido entre quién. Por cada cifra que tiene el arco pones 9, y por los que no tienen, 0. Por eso que le pones entre 90. Otra vez pruebe con más cifras. El 0,524 periódico mixto. Entonces sería todo lo que ves que sería 524. Le resto lo que no tiene el arco, que sería 52, y lo divido entre, como el 4 tiene el arco, va un 9, y por los otros dos, 0, 0, 900. Ya lo restas, todo simplificas y te sale la fracción. Otro, con parte entera. Sería lo mismo, escribes todo lo que ves, le restas lo que no tiene el arco, incluyendo la parte entera, pero divides entre 9, 9. ¿Por qué dos 9 ahora? Porque el arco está con dos cifras. Por cada cifra se coloca 9, dije. Y por los que no tienen un 0, pero solamente considerando la parte decimal. O sea, el 1 nomás, por el 1 un 0. Y el 2, pero no, porque esa es la parte entera. Esa no se cuenta. Entonces, en forma general, ahí está. Si tuviera un A, B, C, D, periódico mixto, escribo todo, le quito lo que no tiene el arco y lo divido entre 9, 9 y 2 ceros en este caso. ¿Está bien? Bien, muchachos. Eso es todo lo que tú tienes que saber para desarrollar los problemitas. Ahora, si ponemos la cámara, empezar a desarrollar problemas. Vamos a desarrollar, a ver. La diapositiva anterior dices, ¿no? Ya vamos a volver antes de que tomes foto, repito, ¿ya? Ya copiaron eso, ¿no, chicos? Ahora vamos a hacer para su compañero. Supongo que era esta que decía que no veía. Ya está, esa. Edgar, avísame, repito. Ya está, ya. Ya, ahora sí. En la cámara, ahora sí. Ya, ahora sí, muchachos.
Vamos a resolver los problemitas. Ya, a ver, problema número 1. Dice, calcular el valor de A más B en la siguiente expresión. Calcular el valor de A más B en la siguiente expresión. ¿Y cuál es esa expresión, profe? Ahora lo ponemos. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? A ver. A ver. Tengo raíz cuadrada. Así lo han puesto. Raíz cuadrada. ¿Y qué es lo que está dentro de la raíz? A ver, vamos a ver. Tengo el 0, AB, pero te das cuenta que el B solamente tiene el arco, ¿sí? O sea, es un periódico mixto, ¿cierto? Más el 0, BA, y el A también tiene el arco solamente, es mixto, más el 0,111, pero hay un puntito. Pero eso significa que el 1 va a continuar. Entonces, puedes abreviar escribiendo todo eso de esta manera. El 0,1, periódico mixto. ¿Está bien? Todo esto, raíz cuadrada, ¿no? ¿Y a qué es igual, dice? ¿A qué es igual todo esto? Dice que es igual al 1,3 periódico puro. Este es un pregunta. Oye, pero hacer operaciones con fracciones, ¿no? O con decimales, no lo puedes sumar así, ¿no? Para poderlo sumar, tengo que convertirlo a fracción. O sea, entonces cada uno lleva la fracción. Cada uno. Entonces primero llevamos esta fracción. ¿Cómo se lleva esta fracción? ¿Cómo se lleva fracción? Acuérdate, estaba ahí. ¿Cómo era? Se escribe todo lo que ves, ¿sí? Se escribe todo lo que ves que será el numeral AB. Le resto lo que no tiene el arco, o sea, A, y lo divido entre ¿cuánto? Un 9 y un 0, 90. Entre 90, ¿cierto? Más, ¿cierto? El otro, ¿cómo es? Sería el BA menos el B, ¿cierto? ¿Sobre qué? Sobre 9 y un 0, 90. Generatriz. Más generatriz de él sería 1 sobre 9. 1 sobre 9. Y todo esto raíz cuadrada. Y ya está. Igual. Esto también generatriz. ¿Cómo era? Se escribe todo lo que ves, que es el 13. Le resto lo que no tiene el arco, que sería el 1. Y lo divido entre ¿quién? Entre 9. Listo. Ya está, ¿ves? Solamente lo que has hecho es convertirlo todo a fracción. Ahora, opéralo. Pero un momentito, que es 90, 90. Esto también debería ser 90, perdón. Puedes homogenizar, ¿sí o no? Y para eso puedes hacer un pequeño artificio. Como este es 90, este es 90, este también sería bueno que sea 90. Entonces multiplícalo por 10 y por 10 arriba. Ya está. Ahora sí todos tendrían igual denominador, ¿cierto? Y como tienen igual denominador, solamente se pone una sola vez el denominador, el 90. Y ahora súmalo de arriba. Oye, pero, chicos, para no hacerlo extenso, ¿qué vas a hacer a este numeral? Lo vas a descomponer polinómicamente. ¿Sí? Pero lo hago un costadito si quieres. Él es 10b, o 10a, perdón, más b, menos a. ¿Sí? El otro es 10b más a. ¿Sí? 10b más a y menos b. Y más 10. Así sería todo. ¿Está bien? Ojo, este es el primer numeral. 10a más b menos a. 10b más a menos b y más 10. ¿Y por qué hace así, profe? Porque este menos a con este más a se cancela, ¿cierto? Este menos b con este más b se va.
Y mira qué te quedaría solamente. 10A, 10B y más 10. Y eso es lo que voy a poner acá. Me está quedando, después de descomponer polinómicamente, me queda 10 veces A más 10 veces B más 10. Y todo sobre 90. Dije que solo se pone un solo denominador. ¿Está bien? Todo esto, raíz cuadrada. Igual. 13 menos 1 sería 12. 12 sobre 9. Pero sácale tercia. 12 sobre 9. Sácale tercia y quedaría 4. 4 tercios. ¿Está bien? Y ya salió, ¿viste? ¿Por qué, profe? Como tengo raíz cuadrada, lo vas a elevar al cuadrado. Si elevo esto al cuadrado, también elevo esto al cuadrado. Oye, profe, pero acá usted puede sacar décima. Décima acá, décima acá, décima acá y décima abajo. Y solamente me va a quedar A más B más 1 sobre 9. Y igual a qué? Acuérdate que has elevado al cuadrado. Y esto elevado al cuadrado sería 16 novenos. Ah, mire, profe, novena, novena. Y que haría que A más B más 1 sería 16. Por lo tanto, A más B, ¿cuánto sería? 15. ¿Cuánto es A más B? 15. Y ahí está la solución. ¿Ves? ¿Está bien, muchachos? ¿Está bien? ¿Entendieron o no? Ya está. Siguiente. A ver, siguiente. Problema número 2. Problema 2. ¿Qué dice? Si el número de fracciones propias que existen cuyo denominador sea 25 es A, y el número de fracciones impropias que existen cuyo numerador sea 32 es B, calcule el valor de A más B. O sea, A representa el número de fracciones propias. ¿Sí o no? O sea, en la primera tengo que dar fracciones propias. ¿Sí? El número de fracciones propias, pero con denominador 25. Oye, acuérdate que una fracción es de la forma A sobre B, ¿cierto? Numerador entre denominador, ¿cierto? Pero en este caso dice que el denominador es 25. O sea, ya tienes el denominador. Me faltaría saber el valor del numerador. ¿Qué valores le puedes dar a él? Tengo que dar qué valor. ¿Por qué? Por ejemplo, si n fuera 1, la primera fracción sería 1 sobre 25. Si n fuera 4, sería 4 sobre 25. Y justamente tengo que saber qué valores puedo dar a la ley. ¿Pero qué hizo? El número de fracciones propias. Oye, quiero que esta fracción sea propia. ¿Y cuándo se decía que una fracción era propia, chicos? ¿Cuándo se decía que una fracción era propia? Acuérdate de la teoría. Cuando el numerador es menor que el denominador. O sea, si yo quiero que sea propia, es lo mismo que el n tiene que ser menos de 25. Oye, y como es numerador, ¿qué valores le puedes dar? Si es entero o positivo. Por lo tanto, el n puede ser el 1 y la primera fracción, como te dije, sería 1 sobre 25. Podría ser el 2, podría ser el 3, podría ser el 4. ¿Hasta qué numerito sería? Hasta 24. Oye, y si esos son todos los valores que le puedes dar al n, desde el 1 hasta el 24, te pregunto, ¿cuántas fracciones se van a formar? 24 fracciones. Por lo tanto, hay 24 fracciones. Por lo tanto, van a haber 24. ¿Y qué dijo? Que A era el número de fracciones. O sea, A vale 24. Ahora la segunda. A ver, la segunda.
¿Qué dice? Y el número de fracciones impropias que existen cuyo numerador sea 32 es B. Ahora tengo que ir a fracciones, pero donde ahora tienes el numerador. El numerador es 32. Faltaría el denominador. Pero ¿cuál es la condición? Que esta fracción tiene que ser ahora impropia. ¿Y cuándo una fracción era impropia? Cuando su numerador es mayor que el denominador o que el denominador sea menor que el numerador. O sea, D debe ser menor que 30. Pero D del 1 al 31. Pues. No, no puede ser del 1 al 31. ¿Por qué, profe? Porque D no puede ser 1. ¿Por qué no puede ser 1? Porque si no sería 32 entre 1. Y ya no sería fracción. Recuerda que no debe salir entero. D no puede ser 2. Ah, ¿verdad? ¿No? Entonces no son todos los valores. No, no son todos. Ah, D, ¿qué valores no puede ser? Ah, profe, D va a ser del 1 al 31, pero, ¿cierto? ¿Qué valores no puede ser? A D debe ser diferente, ¿cierto? Debe ser diferente ¿a qué? A un divisor de 32. O sea, D debe ser diferente a los divisores de 32. Y 32, ¿sabes qué divisores tiene? ¿Cuáles son los divisores de 32? El 1, el 2, el 4, el 8, el 16, el 32. Bueno, pero el 32 no lo toma. O sea, esos valores no puede tomar. O sea, el D puede ser del 1 al 31, como tú me habías dicho, pero menos estos valores. Entonces, ¿cuántos quedarían? Por lo tanto, D puede tomar ¿cuántos valores? Si era del 1 al 31, tú me habías dicho que era 31. Pero de esos 31 números, debo quitarle al 1, al 2, al 4, al 8 y al 16. O sea, quítale 5 valores. Quítale 5 valores. ¿Y cuánto es eso? 26. Puede tomar 26 valores. Por lo tanto, el B vale 26. ¿Qué nos piden? Calcular el A más el B. ¿El A cuánto valía? 24. ¿B cuánto valía? 26. Por lo tanto, A más B, 50. A más B, 50. ¿Sí? Ten cuidado, no te debes equivocar. A más B, 50. ¿Ves? No es tan fácil, no, ten cuidado. El chico que piensa que es del 1 al 31. Recuerda que para que sea fracción no debe salir entero. Eso siempre debes tener presente. Problema 3. ¿Qué dice la 3? Sean A, B enteros positivos calcule el menor valor de A más B si se cumple esa condición. Eso también es conocidazo, chicos, la forma de resolver. Que pueden cambiar otro número, pero la forma de resolver es lo mismo. Quiero hallar A más B en esa expresión. ¿Qué expresión tengo? El A sobre 3 más el B sobre, no, perdón, es A sobre 4, B sobre 3, y dice que todo esto es igual al 1,91666, pero como 6 se repite, pone arquito. ¿Está bien? Le pones el arquito. Ahí debo calcular el alcohol. ¿Qué se hace en este tipo de problema? Esto lo sumas en aspa y esto convierte la fracción con la generatriz. Ah, profe, esto se suma en aspa. Claro, sería 3 por A más 4 por B, entre 4 por 3, que sería 12. Y este es igual. ¿Cómo se llama esta fracción? Se escribe todo lo que ves, que sería 1916. Le resto lo que no tiene el arco, 191, y lo divido
Bueno, por él va un 9, dije que por las que tienen el arco va 9 y por las que no tienen el arco 0. O sea, este es un 9 con 2 ceros. Así. Listo. Ahí debe salir. ¿Y ahora qué hago? A ver, ayúdame, por favor, siquiera ayúdame esto. Este número, réstalo. Réstalo. Después lo multiplicas por 12 y lo divides entre 900. Y te va a salir un número entero. Sí, profe, sí, siempre va a salir entero, no te preocupes. ¿Está bien? ¿Cuánto sale? A ver. 1916 menos 191 por 12 y luego entre 900. Ya, ahora, falta, ahora divide entre 900. 23. Ya, 23. Os he llegado a que 3 por A más 4 por B, 23 meses, ¿no? 23. ¿Listo? Eso te sale 23. Y eso es lo que tienes que resolver. ¿Cómo se llama esa ecuación? Diofántica. Tienes que saber para qué A y B se cumple eso. Para qué A y B sale 23. Pero acá está recontra fácil. Una posibilidad, ¿cierto? Es que B sea 5. Porque 4 por 5 es 20. Y para 23 faltaría 3. Y este sería 1. ¿Es la única? No. También podría ser que él sea 15, o sea, que sea 5, ¿cierto? Y este es que sea 2. También cumple para 5, 2, ¿cierto? ¿Hay otro valor? No, ya creo que no, ahí ya no hay otro valor. ¿Pero qué te piden a ti? El menor valor de A más B. Por ejemplo, si este fuera A1 y B5, A más B sería 6. Si A fuera 5 y B2, A más B sería 7. Entonces acá está el menor valor. Entonces el menor valor para A más B va a ser cuando A sea 1 y B5. Por lo tanto, el A más B mínimo, ¿cuánto sería? 6. El menor valor sería 6. ¿Está bien, chicos? ¿Está bien? ¿Están entendiendo o no? Ya, a ver, continuamos entonces. Ahora la 4, a ver. Voy a borrar esta parte ya. ¿Qué dice la 4? Marco escribe cada día en su cuaderno la tercera parte de las hojas, ¿no? En blanco, más 2 hojas. Si después de 3 días consecutivos aún le quedan 2 hojas en blanco, ¿cuántas hojas escribió? Ah, profe, esto es conocido. Profesor, viene bastante en RM. Claro, justamente, pues dije qué fracciones siempre vienen, ¿no? Quiero saber cuántas hojas escribió. Pero yo voy a suponer que el cuaderno, el libro, tiene N hojas. Tiene N hojas. Es el total de hojas, ¿sí? El total de hojas, N hojas. ¿Sí? Pero ¿qué dice? Que cada día escribe la tercera parte de las hojas más 2 hojas. Oye, pero eso es lo que escribe. Pero recuerda que en este tipo de problemas no se trabaja con lo que está haciendo, sino con su complemento. Es decir, ¿de qué me sirve lo que ya escribió? Más bien, el dato es cuánto le queda. Entonces, a mí me importa más bien cuánto le queda. Yo te pregunto, si tú escribes la tercera parte de todo lo que tienes, ¿qué te quedaría para los otros días? Los 2 tercios. Entonces yo voy a hacer eso.
Ojo, no voy a trabajar con lo que está escribiendo, sino lo que queda. Oye, si escribe la tercera parte, entonces, ¿qué le queda en ese día? Le quedarían los 2/3 de la cantidad de hojas que tiene. Pero recuerda que él escribía la tercera parte más 2 hojas, más 2 hojas. Entonces, ¿qué le debe quedar? Los 2/3, pero menos 2 hojas, menos las 2 hojas que escribió. Ah, pero está haciendo lo contrario. Claro, bro. Lo que algunos también le llaman el método del cangrejo, ¿no? Considerar lo contrario. Oye, pero esto era el primer día, ¿cierto? Esto es el primer día. El segundo día va a ser lo mismo, pero el segundo día va a escribir la tercera parte de lo que le quedaba. Pero lo que le quedaba es esto. Esto es lo que le quedó después del primer día. Entonces, al día siguiente va a escribir la tercera parte. Pero nuevamente, si escribe la tercera parte, ¿qué le queda? Los 2/3 de lo que le quedaba. Y esto era lo que le quedaba. Los 2/3. Pero recuerden que escribía la tercera parte más 2 hojas. Entonces, ¿qué le queda? Los 2/3 de lo que le quedaba al día anterior, menos 2 hojas. Menos 2 hojas. Ese es primer día, segundo día. Pero dice que lo va a escribir en 3 días. Ah, entonces vamos ahora al tercer día. Le pongo corchete. Le pongo corchete. ¿Qué hace el tercer día? Lo mismo. O sea, escribe un tercio. Y si escribe un tercio, le va a quedar los 2/3. Pero los 2/3, pero menos 2 hojas. Ahí está. ¿Qué es lo que le queda? Pero aquí es el problema, que si después de 3 días consecutivos, aún le quedan 2 hojas en blanco. Pero esto no es lo que le queda, claro. Entonces quiere decir que todo esto, ¿qué debe ser igual? A las 2 hojas que aún le quedan. Igual a 2. Listo. Y a partir de ahí, reconstruimos todo. Oye, como esto está restando, va a pasar a sumar. Va a ser 4, ¿cierto? Menos 2 para sumar sería 4. 4 es igual a 2/3 de todo esto. 2/3 de todo esto igual a 4. Aunque sea lo como ven, porque te cuenta. Para no ser muy extenso. 2/3 de todo ese corchete va a ser igual a 4. Recuerda que esto lo estás pasando a sumar. Mitad, mitad, 2. 3 pasa a multiplicar y sería 6. ¿Quién es 6? 6 va a ser todo este corchete. Eso va a ser 6. ¿Está bien? Y eso lo voy a sacar aparte. Porque no te confundas, lo voy a sacar aparte. ¿Quién es 6? Todo esto. O sea, 2/3, paréntesis, 2/3 de n menos 2 es 6. ¿Cierto? Ah, pero me va a hacer lo mismo. Pásalo acá, sería 8. Y voy a tener 2/3 del paréntesis igual a 8. Mitad, mitad, 4. Por 3, 12. ¿Quién es 12? El paréntesis. El paréntesis tiene que ser 12. Esto debe ser 12. ¿Está bien? Te estoy ayudando así para que no te equivoques. Eso debe, al ojo deberías hacerlo tú. ¿Está bien? O sea, finalmente 2/3 de n menos 2 es 12. Pásalo a sumar, ¿sería cuánto? 14. El n sería 21, ¿cierto? Ah, profe, n es 21. O sea que el libro tiene 21 hojas. Y esa es la respuesta, ¿no, Joel? ¿No, Joel? Esa es la respuesta. ¿Esa es la respuesta? No, lee bien la pregunta. ¿Qué cosa era n? N es el número de hojas. O sea, el libro tenía 21 hojas. Está bien, 21 hojas. Pero ¿qué te pregunta a ti? ¿Cuántas hojas escribió? Ah, por lo tanto, eso no es la respuesta. Escribió
¿Cuánto? Al total, que es 21, le quitas lo que le sobró al final. Y el problema dice que al final aún le sobraban 2 hojas en blanco. Entonces sería 21 menos 2, sería 19. La respuesta es 19. Ten cuidado, puedes hacerlo todo muy bien, pero marcas mal la respuesta. ¿Ves? Ten cuidado, lee la pregunta. ¿Qué es lo que te piden? Entonces sería 21. 5. A ver, problema 5. ¿Qué dice? ¿Cuántas fracciones equivalentes a 144 sobre 252 existen, cuya diferencia en sus términos sea de 3 cifras y múltiplo de 5? Ah, pero eso nos explicó, ¿sí o no? Quiero saber cuántas fracciones equivalentes a 144 sobre 252 hay. Sí, pero para hallar fracción equivalente, el profesor dijo que debe poner un K arriba y un K abajo, como razón. Sí, pero a esta no, a esta no. Recuerda que el K, el N que tú quieres poner, la variable que quieres poner, es a la fracción irreductible. Y esta no es irreductible. Primero simplifica. Oye, ¿y qué tienen en común? Al toque te das cuenta que tienen doceavas, ¿no? Este es 12 por 12. 12 por 12, 144. Y este es 12 por ¿cuánto? A ver, 12 por ¿cuánto? Por 21. Ah, se va el 12, ¿cierto? 12, ¿está bien? ¿Qué más? Ah, pero todavía tiene tercia. 4, tercia, 7. O sea, al final queda 4 séptimos. Es decir, simplificando esto, todo lo que se puede, te va a quedar la siguiente fracción. Te va a quedar 4 sobre 7. Yo quería equivalente. ¿Qué era equivalente? Por un n, por un n. O sea, las fracciones que estás buscando son de la forma 4 por n sobre 7 por n. Hay que hallar el n y ya tienes la fracción. Pero ¿cuál es la condición para hallar ese? Deben haber fracciones cuya diferencia en sus términos sea de 3 cifras. Ah, profe, quiero que la diferencia de los términos de la fracción, pero cuando digo diferencia de términos es numerador menos, denominador menos numerador. Ah, o sea, 7n menos 4n, dice, debe salirte un número que tenga tres cifras. Pero 7n menos 4n serían 3n. Sí, yo quiero que 3n sea un número que tenga 3 cifras, ¿cierto? O sea, en otras palabras, quiero que esto sea mayor o igual que 100. ¿Por qué mayor o igual que 100? Porque 100 es el primer número de 3 cifras, pero menor o igual que 999. Ah, y ahí sale el n, ¿no? Porque le saca tercia y n va a ser mayor o igual que 33,3, ¿cierto? Pero menor que 300, menor o igual que 333. O sea, porque el n puede ser, si es más de 33,3, puede ser 34. Claro, puede darle 34. Y efectivamente, oye, 3 por 34, 102. Entonces sería por 33, perdón, por 34, por 34. Por 35, por 35. Por 36, por 36. Y así, profe. Supuestamente sí, pero hay una condición más. ¿Qué más decía? Que la diferencia de sus términos sea múltiplo, sea de 3 cifras y múltiplo de 5. Ah, profe, también decía que la diferencia de términos, o sea, 7n menos 4n, sea un número múltiplo de 5. O sea que 3n debe ser múltiplo de 5. Y eso es lo que vimos en Arquímedes, profe. Si usted quiere que 3 por n sea múltiplo de 5 y 3 y 5 no comparten nada, es porque el n tiene que ser múltiplo de 5. Entonces no es cualquier numerito, el n. Claro, tiene que ser más de 33,3, pero no puede ser 34. Porque tú has dicho que el n debe ser múltiplo de 5.
Entonces hay que sacar todos los múltiplos de 5 que sean mayores que 33,3 y menor o igual que 333. ¿Qué valores serían? El 35 sería el primero. El siguiente sería el 40, el 45 y así hasta 330. Esos son los valores que puede tomar el n. Y por cada n, cuando tú multiplicas arriba y abajo, se forma la fracción. Por lo tanto, contar cuántas fracciones son es lo mismo que contaras cuántos términos hay aquí. ¿Y cómo se contaba, chicos? Acuérdate, el último menos el primero sobre la razón y más 1. ¿Cuántos hay? A ver. 60. Muy bien. 60 fracciones. Se van a formar 60 fracciones. Hay 60 términos y eso significa que se forman 60 fracciones también. ¿Está bien? Muy bien. 6. Borramos esto. 6. Si la fracción 1 sobre AB genera un decimal periódico puro cuyo periodo es el 0,A más 1B, determina el valor de A por B. Oye, pero te dan todo. Dice que esta fracción 1 sobre AB, 1 sobre AB, dice genera un periódico puro, ¿cierto? O sea, es de la forma 0, ¿cierto? ¿Y por qué 0? Porque es una fracción propia. 1 es menor que él. Entonces no tiene parte entera, es 0, y donde dice que su periodo es ese numeral. Entonces vamos a suponer que sigue después el 0, el A más B, el A más B, perdón, es A más 1, es A más 1, B, pero periódico. Entonces ahora le pongo como arquito. Ahí está, periódico. Con este pueden calcular el A por B. Ya, pues, profe, ¿qué va a hacer seguro igual como está haciendo? Esto lleva la fracción, profe. Sí, le genera 3 nomás. Esto sería 1 sobre AB, ¿cierto? Igual, generatriz. Se escribe todo lo que ves, bueno, que sería solamente A más 1, ya no le pongo el 0, A más 1B, ¿cierto? Entre, como tiene 3 cifras periódicas, sería entre 999. Entre 9, 9 y 9, ¿cierto? Y ya salió, creo, ¿no? Sí, profe, ya salió, pues, ¿cierto? Lo pasa a multiplicar y sería 999 igual a ¿qué? Al numeral AB multiplicado por el numeral A más 1B. Oye, dos números de esa forma que multiplican de 999. Pero recuerda que hemos hecho que 999 lo pusimos en la tabla de 9. ¿De qué viene 3 nueves? Al toque te das cuenta que ese número viene de 27 por 37. O sea, él es 27 y él es 37. 27 por 37 da 999. ¿Y tiene la forma? Sí, porque si el AB es 27, la vale 2. Y 2 más 1, ahí está el 3, ¿viste? Y 7 por 7 acaba en 9 también, correcto. Pero ve que facilito, ¿ves? Por lo tanto, si el AB era 27, el A era 2 y B era 7. ¿Qué te piden? El A por B. Entonces el A por B sería 14. El A por B sería 14. De esa manera. A ver, siguiente. Borro esto. Voy a borrar este pedacito también. Ya, ¿no? A ver. 7.
¿Qué dice? Sabiendo que el máximo de A y B es 1 y que la siguiente expresión tiene 30 sumandos, hallar el valor de A más B. A esa expresión tienes 30 sumando. Profe, hay que sumar eso. Profe, ¿cómo va a sumar, profe? Profe. Oye, cuando te piden sumar varias fracciones, ¿sí? Esto también lo has hecho en RM seguro. No te pongas a sumar sacando mínimo común. Puedes sacar cuando fueran 3 o hasta 4 fracciones, pero 30 fracciones, porque ahí son 30, no. ¿Qué tienes que hacer? Observar el denominador. Tienes que observar el denominador. Eso te debe haber explicado tu profe de RM, ¿sí o no? Por ejemplo, el primer denominador es 4 y te das cuenta que ese 4 lo puedes poner de esta manera, como 1 por 4, más el otro es 1 sobre 28. Y 28 viene de un 4, que es el que termina, pero por un 7. Ya me di cuenta, profe. ¿El otro qué es? Es 1 sobre 70. Y 70, te das cuenta que viene de 7 por 10. Ya está, profe. Ya sí me acordé. Mi profe para siempre es un profe. Y el otro era 130. Uno más para comprobar. Que es 10 por 13. Ya. Y así vas a continuar, ¿no, muchachos? Y esto continúa así, hasta el último. ¿Y quién va a ser el último? De hecho, que el último va a ser 1 sobre cuánto. Pero si son 30 términos, a ver, él era el 1, luego sigue el 4, él empieza con 7, luego empieza con 10, y yo quiero, este es el término 1, el término 2, el término 3, el término 4, yo quiero el término 30. Mi profe me enseñó que, profe, el término 30, ¿cómo se calculaba? Como el primer término, más 30 menos 1 por la razón. Y la razón sería 3. O sea, sería 1 más 29 por 3. Y 29 por 3, ¿cuánto es? 78. Más 1, 79. O sea, debe empezar, debe ser, no, le pongo el mismo color negro, ¿sí? 79, ¿sí? No, 70, no, 29 por 3, ¿cómo hacer 77? Es 87, ¿no? 87. 87 más 1, 88, ¿no? Pero por 91. ¿Está bien o no? Sí, 88 por 91. Ahí están los 30 términos. Y eso ya, yo lo pongo así, ¿para qué sirve? Oye, ¿cómo se suma eso, muchachos? Acuérdate cómo se suma eso. ¿Qué debo hacer ahora? Como son numeritos cuya diferencia es 3, 3, 3, 3, 3, 3, oye, tienes que hacer que ese 3 aparezca como numerador. Entonces yo le voy a hacer un artificio. A todo esto, multiplícalo por 3 y lo divides entre 3. ¿Sí? Se hace eso, muchachos. Se multiplica por 3 y se divide entre 3. Y de tal manera que este 3 entra a todos los numeradores. Entra a todos los numeradores. ¿Cierto? Y te va a quedar así. Va a ser acá 3 sobre 1 por 4. Más 3, 4 por 7. Más 3, 7 por 10. Y así, ¿no? Hasta el último, que también va a ser 3, 88 por 91. ¿Está bien? Ojo, pero solo el 3. Y acá todavía quedaría un tercio. Un tercio. Ya está. Él no entró. ¿Está bien? Ahora, ¿y por qué hace eso? Porque ahora estos se pueden desdoblar, pues. Acuérdate que 3 sobre 4, que viene 1 por 4, es lo mismo que lo escribas así. Como 1 menos un cuarto.
1 menos 1/4 te da 3/4. El otro, como viene de 4 por 7, esto viene de 1/4 menos 1/7. El otro viene de 1/7 menos 1/10. ¿Cierto? Y así hasta el último. El último sería 1 sobre 88 menos 1 sobre 91. ¿Sí? Le voy a poner corchete. Y todavía multiplicado por 1/3. Por 1/3. Y te das cuenta que menos 1/4 con más 1/4 se va. Menos 1/7 con más 1/7 se va. Se cancela excepto ¿quién? El primero menos el último. ¿Cierto? O sea, todo esto te va a quedar 1 menos, que es el primero, menos el último. 1 sobre 91. Pero todo multiplicado por 1/3. Esto es el A sobre B. ¿Y cuánto es 1 menos 1 sobre 91? Sería 90 sobre 91. Sácale tercio y te va a quedar que A sobre B va a ser 30 sobre 91. Entonces, ya no se puede simplificar más. ¿Qué quiere decir? Que A era 30 y B era 91. ¿Qué te piden? El A más B. Por lo tanto, el A más B sería 121. 121. ¿Está bien? Profe, uno más, profe, uno más. Ya, a ver, un hito más. A ver, podría ser... A ver, la 8, la 8. Pero lo voy a hacer con plumón rojo. Ya, chicos, voy a hacer, está bajando la tinta. La suma de dos fracciones irreductibles es 12. Además, la suma de los numeradores más la suma de los denominadores 70. ¿Cuál es la diferencia entre la suma de los numeradores y la suma de los denominadores? A ver, la suma de dos fracciones irreductibles es 2. Tengo dos fracciones irreductibles. Un A sobre B más un C sobre D. Pero ¿cuál es el dato? Que la suma de esas dos fracciones irreductibles es 12. Oye, un momentito, tengo la propiedad. Estoy sumando dos fracciones irreductibles y la suma me sale 12. Si la suma de dos fracciones te salió un número entero, ¿qué se cumplía? Que tenían igual denominador. Por eso que no le puse B, porque como acá es B, este también va a ser B. Acuérdate, propiedad, si la suma de dos fracciones te salía entero, es porque tenían igual denominador. Entonces no le pongas D, te vas a poner de frente, este también es B. Ese también es B. Igual denominador. ¿Está bien? Ya está. ¿Qué más dice? Además, la suma de los numeradores más la suma de los denominadores. Oye, la suma de numeradores. A más C. A más C más la suma de denominadores. B más B, 2B. ¿Qué pasa con eso? Más los E70. Pero chicos, si estas dos fracciones son homogéneas, acuérdate que yo tengo aquí que si yo sumo numeradores, A más C, lo colocaría entre un solo denominador que es B y esto es igual a 12. O sea que A más C sería 12B y eso lo pones acá. L es 12B más 2B igual a 70. Por veces 14B, entonces B vale 5. Y si B vale 5, ¿cuánto vale A más C? A más C sería 12 por 5, 60. Dos números que sumen 60. Pero acuérdate que como N es 5, este es A sobre 5, C sobre 5. Eso quiere decir que A y C puede ser cualquier número, pero que no tengan el 5. Entonces hay que ver que A sea diferente a múltiplo de 5 y C sea diferente a múltiplo de 5, para que sean piezas, porque sea irreductible. Y la pregunta es, calcule la diferencia entre la suma de los numeradores y denominadores, ¿no?
¿Está bien? A más B, a ver, ¿qué más, qué más, qué más? La suma de fracciones útiles es 12, la suma de los números ya 70. Calcule la diferencia entre la suma de los numeradores y la suma de los denominadores. Ah, ya tengo la respuesta, pero profe, no es necesario esto ya. Ya no es necesario. ¿Qué te pide? Te pide, calcule, dice, la diferencia, o sea, la resta, pero ¿de quién? De la suma de los numeradores, o sea, la suma de los números que son A y C, ¿con quién? Con la suma de los denominadores, que sería 2B. Pero este 60, réstale 2B, pero como B vale 5, réstale 10, y esto sería 50. La respuesta es 50. Muy bien, chicos. Bien, y ahí nos quedamos ya. El resto creo que puedes hacerlo tú. ¿Sí? El resto lo puedes hacer tú. Bien, chicos, cuídense. Nos vemos la otra semana en nuestro último tema, chicos. Ya, nos vemos. Cuídense bastante, chicos.